Mi nombre es Mariana Rojas, nosotros somos el grupo 8 y el día de hoy vamos a exponer lesión hepática inducida por fármacos o DIL. La lesión hepática inducida por fármacos se define como una lesión hepática que puede estar causada por medicamentos, hierbas o xenobióticos, sobre todo medicamentos que conducen a anomalías en las pruebas hepáticas o incluso pueden llegar a causar disfunción hepática con la exclusión razonable de otras etiologías. Es importante saber que la lesión hepática inducida por fármacos es la razón más frecuente para que algunos fármacos se hayan retirado del mercado o para que se hayan emitido advertencias con respecto a ciertos medicamentos. Se puede clasificar en predecible o relacionada con la dosis, o impredecible, que es la misma a la que llamamos idiosincrásica, que es a la que se le atribuye en la mayoría de casos de DIL. Con respecto a la epidemiología, es necesario saber que la incidencia está de 13,9 a 19,1 casos por 100.000 personas al año. Y es importante saber que los antibióticos siguen siendo la causa más frecuente con 45,4%. Sin embargo, es un acontecimiento adverso poco frecuente. La amoxicilina clavulánico es el fármaco más común implicado en la DILI según estudios europeos y americanos. Sin embargo, según algunos países asiáticos, los productos dietéticos y algunas hierbas están implicados en más del 70% de todos los casos de DILI. Con respecto al Reino Unido y Estados Unidos, es la causa más frecuente de falla hepática. Y en concreto, en el Reino Unido, la sobredosis de paracetamol es la causa de aproximadamente el 50% de todos los casos de falla hepática aguda. Los fármacos más comúnmente implicados en la falla hepática incluyen las terapias antituberculosas, la sulfamida, la nitrofurantoína, el valproato sódico, la flutamida y la amoxicilina clavulánico, como ya se había mencionado. Con respecto a las causas y factores de riesgo de la lesión hepática inducida por medicamentos, tenemos factores genéticos dados por ciertos genes que son responsables del metabolismo de los medicamentos en el hígado. Algunos ejemplos son la CYP2D6, ABCB11, factor de necrosis tumoral alfa y GST. Si hay alguna mutación en alguno de estos genes, puede haber una predisposición genética de desarrollar esta enfermedad. Con respecto a los medicamentos, la combinación de ciertos medicamentos pues aumenta el riesgo de que haya esta lesión hepática y también hay que tener en cuenta la dosis y la duración del tratamiento. Entre mayor sea la dosis y la duración del tratamiento, mayor sería el riesgo de presentar una lesión hepática inducida por medicamentos. Y por último, está la edad. eh, y pues como podemos ver, a medida de que pasan los años, la persona va perdiendo la función hepática. Por lo tanto, entre mayor sea esta persona, va a tener mayor probabilidad de presentar una lesión hepática inducida por medicamentos. Bueno, aquí tenemos la fisiopatología de lo que serían los DILIs y la patoxicidad se puede ir en dos mecanismos, el intrínseco y el idiosincrático. El intrínseco es un mecanismo predecible y reproductible, es dosis dependiente y este se refiere a una lesión directa al hepatocito o un compuesto tóxico que daña al hepatocito. Ejemplos de estos son como el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico, la intoxicación por algunas setas y el tetracloruro de carbono. En cambio, el idiosincrático no depende de la dosis, es impredecible, no se puede reproducir y se divide en dos, el inmunológico y el metabólico. Aquí lo vamos a enfocar más en el metabólico. Y bueno, aquí vamos a hablar unos ejemplos de los que son el intrínseco, iniciando por el acetaminofén. Bueno, el acetaminofén en su paso por el hepatocito se puede volver en glucuronato sulfato, pero también se puede volver en menor proporción en un compuesto altamente tóxico que es el N-acetilbenzoquina. ¿Qué sucede con este? Este generalmente, gracias al glutatión y la transferasa, se vuelve en ácido mercapto púrico que no es tóxico, pero cuando uno consume unas altas dosis de acetaminofén, pues el glutatión se agota y queda este metabolito activo. ¿Y qué sucede con este metabolito? Este metabolito se ha relacionado con unirse a macromoléculas, generar radicales libres y con esto alterar una homeostasis, iniciar una apoptosis, generando una necrosis y una disfunción orgánica, tanto en el hígado como también se ve en el riñón. Luego tenemos una hepatotoxicidad por el ácido acetil salicílico, el cual se convierte por una esterasa en ácido salicílico y luego se vuelve en salicilato. Y el salicilato, en este caso, es el compuesto tóxico, pero gracias a que tenemos a la glicina,
que junto con ese hacen una cinética de tipo 1 se vuelven en salicylato. Pero ¿qué pasa? Que en altas dosis la glicina se ve saturada, dando una cinética de orden cero y generando que este metabolito quede activo. ¿Y qué hace este metabolito? Este primero desacopla la membrana mitocondrial, disipando el gradiente de concentración de hidrógenos y por lo tanto no se puede producir ATP. Cuando no se puede producir ATP, entonces la mitocondria es obligada a generar oxidación con glucosa y ácidos grasos y esto genera una sobreproducción de dióxido de carbono. Y asimismo, este exceso de hidrogeniones en la mitocondria es necesario eliminarlos por un canal antiporte con sodio y en el momento que entra el sodio se aumenta el edema y se aumenta la disfunción mitocondrial. Y luego tenemos una hepatotoxicidad por amatoxina. Este es un tipo de hongo que se suele consumir y que ese se va por la vía gastrointestinal y este rápidamente deja de estar en sangre para irse en hígado y riñón. Y en el caso del hígado, pues va a entrar por un receptor llamado el ATP1B3 y este se encuentra en la membrana sinosal del hepatocito. ¿Y qué pasa? Que dentro del hepatocito, este tiene un mecanismo de toxicidad por inhibición de RNA polimerasa 2. También se refiere a una generación de ROS y que también este suele activar el factor de necrosis tumoral alfa y ese termina generando una apoptosis mediada por P353 y por una caspasa 3 dependiente de apoptosis. Y luego tenemos, para explicar el idiosincrático, que hablar del metabolismo de fármacos en el hígado de una manera muy general, donde tenemos dos fases. La fase uno que se acentúa reacción de oxidación, reducción, incluso de hidrólisis, que buscan crear nuevos grupos funcionales. ¿Y esto para qué se hace? Para que se aumente la hidrosolubilidad de los metabolitos. Y en la fase 2 que son reacciones de conjugación, donde se acoplan con sustratos que pueden ser el ácido glucurónico, el ácido acético y el sulfúrico. Y esto es finalmente para que generar que esos metabolitos sean más hídricos para facilitar toda su secreción. Y bueno, la lesión hepática hidrosinquiática se refiere más que todo lo que se ha visto es con la fase uno específicamente con el citocromo P450. ¿Qué sucede? Que está autorizado que puede haber un polimorfismo en un CYP o haber alguna ausencia en un CYP que genere una inactivación del compuesto original o que se genere un metabolito inactivo. Y eso termina generando que se aumenten los radicales libres y también compuestos electrofílicos que terminan generando una lesión citotóxica por necrosis o apoptosis. La necrosis se genera por una peroxidación de lípidos de membrana que genera una ruptura celular y la salida de los componentes citosólicos al espacio extracelular. En cambio, la apoptosis se genera por una condensación progresiva de la cromatina nuclear y todo esto se da porque se empieza a expresar la Fas que junto con el Fas ligando termina generando una apoptosis. Bueno, para la presentación clínica, nos permite la clínica dividir la lesión en dos tipos de lesiones, que son la hepatocelular y la colestásica. En la hepatocelular podemos ver elevación desproporcionada de aminotransferasas comparado a la fosfatasa alcalina, que le haría la principal diferencia con la colestásica, en donde la fosfatasa alcalina comparado a las aminotransferasas se eleva desproporcionadamente. En ambas la bilirrubina sérica se puede elevar, pero posiblemente más alta en la colestásica, y las pruebas adicionales como la albúmina, protrombina y INR se ven anormales en ambas. Para la fase aguda, podemos presentar signos y síntomas como malestar general, fiebre baja, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, heces, acólicas o coluria. Y también podemos evidenciar hepatomegalia en el examen físico. Pero todos estos anteriores pueden variar según la fisiopatología del DILI. En algunos pacientes con colestasis se puede presentar prurito y en casos severos coagulopatías y encefalopatía hepática. Ya en la fase crónica se pueden presentar manifestaciones como la cirrosis o la fibrosis avanzada y pueden haber signos y síntomas asociados a descompensación hepática como la ictericia, el eritema palmar y la citis. Nuevamente, todo esto puede variar de persona a persona, pero también se debe tener en cuenta que hay posibilidad de generar signos y síntomas de una reacción de hipersensibilidad como lo son la fiebre y el rash, que se pueden evidenciar en síndromes como el de Steven-Johnson y el DRESS. También en algunos pacientes puede haber una pseudomononucleosis y otros pueden tener toxicidad en otros órganos. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico de DILI. Lo primero que se debe tener en cuenta es que se deben excluir otras posibles causas. Lo segundo es que se debe hacer una evaluación de causalidad entre la posible sustancia hepatotóxica y el perfil bioquímico hepático del paciente. Y tercero, se debe usar el número R como guía. Lo primero que se le pide al paciente es un perfil bioquímico hepático en donde se miran enzimas hepáticas como la lamina aminotransferasa,
y la fosfatasa alcalina, y también se miran proteínas como la bilirrubina y la albúmina. Basados en ese perfil bioquímico hepático, se saca el número R, que, con la ecuación que se puede ver en la diapositiva, en donde si el número R es mayor a 5 es una lesión hepatocelular, si es menor a 2 es una lesión colestásica, y si está entre 2 y 5 es una lesión mixta. Basados en ese perfil bioquímico hepático, también se pueden usar los criterios de hepatotoxicidad, en donde se mira a la aminotransferasa y tiene que estar mayor a 2N, mayor a 3N o mayor a 5N para confirmar el diagnóstico, en donde N significa límite superior normal. Entonces, por ejemplo, si está mayor a 5N, está 5 veces por encima del límite superior normal, y eso confirma el diagnóstico. Y si está mayor a 2N o mayor a 3N y las bilirrubinas están elevadas, eso también confirma el diagnóstico. Por otro lado, la fosfatasa alcalina tiene que estar por encima de 2N para confirmar este diagnóstico. Por otro lado, se miran los antecedentes, en donde se mira exposición, se mira suspensión, se mira periodo de latencia y características clínicas que se explicaron anteriormente. También se usa la escala de Siams-Rucam, y por último se usa la biopsia, aunque no es de primera línea. Cuando se usa, se miran patrones necroinflamatorios, colestásicos o mixtos. Ahora, hablando del manejo o el tratamiento de la lesión hepática mediada por medicamentos, vamos a tener que, en primer lugar, es importante identificar y retirar los fármacos agresores antes de algún daño hepático irreversible. También es importante tener un monitoreo de la bioquímica del hígado y hacer una evaluación del riesgo y beneficio de los fármacos dudosos para enfermedades primarias. Ya mirando qué tipo de lesión hepática tenemos según el patrón, vamos a darle prioridad a ciertos fármacos. Por ejemplo, si tenemos una lesión de tipo hepatocelular, se le tienen que dar prioridad a los fármacos hepatoprotectores, como por ejemplo la N-acetilcisteína o el isoglicirricinato de magnesio. Si tenemos una lesión de tipo colestásica, se le tienen que dar prioridad a los medicamentos anticolestásicos, como por ejemplo el ácido ursodesoxicólico o la S-adenosilmetionina. Ya por otro lado, si tenemos alguna lesión de tipo específico, se tienen que tener en cuenta agentes de tratamiento específicos. Puede ser, por ejemplo, anticoagulantes o L-carnitina. Ya en una última instancia, un poco más extrema, se le podría considerar un trasplante hepático a un paciente, es decir, darle terapia de soporte de hígado artificial para pacientes con falla hepática aguda. Ahora, hablando de la prevención, también es importante tener un seguimiento cuidadoso de la dosis del fármaco y la duración de los fármacos que podrían ser potencialmente hepatotóxicos. También se tiene que tratar de evitar la combinación de varios medicamentos hepatotóxicos, así como informar al médico tratante los medicamentos que se están tomando actualmente. Y por último, es oportuno realizar análisis de sangre en determinados periodos de tiempo para monitorizar la función hepática en pacientes que reciban medicamentos hepatotóxicos.